Hola a todos, como ya verán, hoy les traigo un doble creepypasta de Banana Sweet Banana y Black Mamba. Bueno, corre creepypasta. Banana Sweet Banana es un canal o usuario del sitio web Dailymotion que se dedicaba a subir vídeos muy extraños al punto de lo terriblemente indigesto, y con estas descripciones no se exagera para nada según quienes han visto los vídeos. Para algunas personas el contenido puede llegar a ser mucho más fuerte que para otras y por eso se supone que para ver esos vídeos no se debe tener estómago débil. Los vídeos que son unos 5 son muy difíciles de encontrar, si es que no se han borrado, al igual que el canal del usuario y han sido vistos por muy pocas personas relativamente. La fecha de estos vídeos no son aclaradas, algunos dicen que fueron subidos alrededor de 2010 y otros dicen que alrededor 2017. Además de esto, se teoriza que el canal al igual que los vídeos han sido borrados de la plataforma y por ello este contenido ha sido clasificado como Lost Media. Aunque esta teoría no es más aceptada que otra que dice que los vídeos y el canal aún siguen en Dailymotion, solo que posiblemente a los vídeos o al canal o a los dos se les cambió el nombre. El punto es que si logras encontrarlos, Ions profitecen a disfrutarlo, como diría el personaje de los vídeos. ¿Qué mostraban los vídeos? Todos los vídeos eran iguales o con la misma temática solo que se usaban distintas bananas. Estos llegaban a durar 30 minutos, de muy mala calidad visual y muy resumido el asunto era el siguiente. Una cámara enfocaba desde una esquina superior como aparecía en medio de una habitación tan pequeña como un baño de tamaño medio, una habitación de aspecto médico iluminada con una luz amarillenta, una persona acostada y atada en una camilla. Desde el comienzo los panoramas eran bizarros por el aspecto de la persona en la camilla que podía variar en tamaño, peso aunque muchas eran de complexión gruesa o ya obesas. Estas personas tenían conectados tubos e inyecciones. Aquellas personas tenían la piel totalmente amarilla, algunas con tonos verdosos y otras con tonos anaranjados. Además de esto, para mayor sensación desagradable, estas personas tenían las dos piernas unidas como si fuese una sola, como si se trataran de sirenas. Esto hacía que estas parecieran más a bananas. No se sabe si estas personas sufrían de algún horrendo desorden o enfermedad genética, o si habían sido víctimas de experimentos, o si no eran humanos. Siguiendo con la descripción, luego entraba otra persona que por lo visto sí era normal, que traía una rara vestimenta de médico. Ropas gruesas blancas y azules, guantes negros, gorro negro, unos lentes circulares de aspecto acuático. Esta persona, que era un hombre aparentemente algo mayor, se acercaba a la cámara y alzaba la mirada sonriendo y diciendo algo que no se escuchaba debido a que no había audio, pero por los subtítulos que aparecían editados decía "This is what happens when you are a sweet human banana", esto es lo que pasa cuando eres una dulce banana humana. Acto seguido comenzaba la parte más indigesta y bizarra. Desde este punto las grabaciones se reproducían en cámara rápida y con algunos cortes, y se mostraba como el médico tomando instrumentos de una bandeja metálica comenzaba desde las piernas hasta abajo del cuello o la altura de los hombros a desollar habilidosamente y con mucho cuidado a la persona de aspecto extraño, persona que comenzaba a gritar y a temblar del dolor con cada trozo de piel arrancado. En varias ocasiones las víctimas morían de un infarto, o eso parecía, tan solo cuando el médico iba a mitad de la desollación. Mientras más veías el vídeo, más bizarro se tornaba, pues una vez que el músculo vivo de cierta parte del cuerpo podía verse lleno también de sangre, se notaba como este músculo en lugar de ser rojizo tenía un color entre blanco, amarillo, parecido al interior de una banana. Entonces ya todo comenzaba a tomar sentido, el médico estaba pelando a la banana humana tal y como se pelaría una banana real. Una vez mencioné que mientras más veías los vídeos más bizarros se ponían, pues bueno, el horror no acaba. Al final, cuando el hombre había terminado de pelar la banana humana, se sentaba en una silla cerca al cadáver desollado en puro músculo vivo y tomaba un cuchillo de la bandeja y cortaba porciones de músculo para ponerlas en un plato, para luego, antes de decir según los subtítulos Ions profitecen a disfrutarlo, comenzar a comerlos mientras miraba a la cámara de manera burlona, con una gran sonrisa mostrando los dientes a más no poder y oscilando su cabeza como niño pequeño, alegre saboreando cada músculo de aspecto extraño que a decir verdad seguro sabía dulce como una banana. Nick Harris era un chico de 14 años, tenía el pelo castaño, era bastante delgado, tez morena, y ojos marrón, una apariencia bastante normal para un chico de su edad. Lo malo en él era su personalidad, era violento, poco sociable y incluso un poco sádico a veces. Cuando alguien lo molestaba en clases este se defendía de golpes, y en lugar de socializar, él se dedicaba a dibujar y escribir historias.
A Nick le iba bastante bien en el colegio a pesar de no prestar mucha atención a clases. Nick se sentaba al lado de la ventana, donde miraba hacia afuera mientras dibujaba. Él dibujaba sus cosas favoritas. Armas punzantes, masticables, insectos y en especial a su animal favorito. La mamba negra, le gustaba mucho esa serpiente. Se vestía casi siempre con una sudadera abrochable negra para hacerle tributo a ese animal. A pesar de su personalidad, Nick era bastante tranquilo, la mayoría de veces ignoraba cuando otras personas hablaban mal a sus espaldas, pero cuando ya es muy molesto. Nick no dudaría en golpear a quien se burlase mucho de él, pero un día una chica le habló amigablemente. Era la primera persona que le hablase bien a Nick sin contar a su familia. ¿Estás bastante solo, no te aburres? Le preguntó la chica. Nick negó con la cabeza tratando de concentrarse en su dibujo, pero eventualmente se concentró en la chica que se sentó a su lado. La chica se llamaba Jenna, tenía en pelo marrón oscuro que caía enfrente de su cara y era sujetado por una coleta, ojos azules y una tez blanca. Nick no podía negar que la chica era bastante amable, y con el tiempo se hicieron más cercanos. Unos meses después, Nick sentía algo por Jenna, quería confesarse pero no sabía cómo, así que decidió conocerla mejor, y la invitó a una heladería para pasar un rato. Después de eso, Nick iba camino solo a su casa, contento de haber pasado un rato con la persona que más le importaba. De pronto, Nick notó unos tipos enmascarados persiguiéndolo. Nick comenzó a correr, pero fue acorralado y le pegaron en la cabeza por detrás dejándolo inconsciente. Nick se despertó en un hospital, un hombre lo había traído ahí. Nick estaba bien. Debido a que el golpe no fue grave. Pero la calma se rompió cuando un doctor le preguntó si vivía con familiares. Nick dijo que vivía con su primo, pero este estaba de viaje. Después de eso uno de los doctores dijo algo sobre proceder con el experimento. Nick no comprendió, pero antes que nada, lo anestesiaron. Nick se despertó, le dolía todo, sentía un ardor en sus ojos y su vista tenía un tono morado. Nick se puso de pie y fue al baño a mirarse. Lo que vio fue horrible. Su piel era pálida, su pelo se había tornado blanco. Tenía unos colmillos afilados que parecían de un monstruo, la lengua era morada también, pero eso no era lo peor, sus ojos eran de un color morado brillante. Y en lugar de blanco, la esclerótica era negra. ¿Qué es esto? Gritó con todo el aire de sus pulmones. No se preocupe, el experimento fue un éxito, dijo una voz calmada detrás de Nick. Al voltearse, Nick vio a un doctor quien aseguraba ser el jefe del experimento. Habían que probado en él. El experimento consistía en probar si a base de un químico en la sangre era posible que la dieta principal de un humano sea carne. El pelo blanco y la coloración morada en su lengua y ojos eran efectos secundarios causados por la sangre, y que el químico usado en Nick contenía unas bacterias que harían partes de su cuerpo como los ojos, lengua, tener la coloración morada. Los labios también serían afectados pero solo un poco. Pero el mayor cambio es que se debe consumir carne para nutrirse. Todos los otros alimentos no serán tan nutritivos. Nick se enfureció mucho. ¿Por qué harían este experimento? Esas eran las preguntas que rondaban en su cabeza. Antes de decidir que ya no era humano, ¿por qué? ¿Cómo alguien de una apariencia tan perturbadora como la suya podría entrar en la sociedad? Simple, no podía. No se preocupe, con unos lentes de contacto de algún color y pintarse el cabello, entrará en la socie. Alto. No te me acerques así, joven, tengo un arma y no dudaré en dispararte. ¿Dispararme? Pero si usted me creó, no sea estúpido. Usted creó a un monstruo, no se queje si ese monstruo lo asesina. Nick había agarrado un bisturí, y estaba acercándose lentamente al científico. Pero entraron los doctores que realizaron la operación y trataron de agarrarlo, pero Nick saltó sobre uno, le mordió el cuello y lo mató. A otro le clavó el bisturí en el ojo. Nadie se acerque, lo mataré aquí mismo como a esos dos. Nick dijo con una mirada asesina en su rostro. Nick soltó el bisturí y fue acercándose al jefe del experimento. Vamos a sonreír. Después de esa frase Nick le mordió el cuello al jefe y agarró su arma, le disparó a los dos doctores que quedaban, fue a ponerse sus shorts, sus zapatillas, su camiseta y su sudadera negra y se fue del hospital. Se puso su capucha y miró hacia abajo para que no vieran su cara. Voy a buscar a Jenna, quiero que alguien me acompañe en esto, pensó Nick con una sonrisa macabra. Nick había vuelto a su personalidad violenta y sádica que tenía antes que conocer a Jenna.
Jenna escuchó un ruido fuerte en su casa, como ella vivía sola se alarmó, no sabía qué hacer, agarró su celular y comenzó a marcar el 911, pero se percató al rato de una silueta parada a los pies de su cama, se le podían distinguir un par de ojos morados. Jenna se congeló del miedo y dejó caer su celular, quiso gritar pero la silueta tapó su boca, y se acercó. Tenía un rostro conocido, era Nick, el mismo que había sido su mejor amigo, el chico al que ella le había cambiado la vida ahora estaba enfrente suyo con una mirada sádica en su rostro. Hola Jenna, soy yo Nick, ¿quieres comenzar una nueva vida conmigo? Jenna asintió con la cabeza con lágrimas de terror corriendo por sus mejillas. Bien, ahora toma mi mano, y sígueme. Jenna Stanford y Nick Harris están desaparecidos hasta ahora, se cree que los dos están vinculados a asesinatos y a gente que se despierta en medio de la noche con mordidas en sus partes de su cuerpo como los brazos y piernas. Esto es todo lo que sé, yo soy solo un observador con su telescopio,